Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Rose, ¿vas a caminar hasta allí? Hace mucho calor a esta hora. Déjame avisarle a Dean por ti. No hace falta, tía. Puedo ir yo sola. La joven asintió en agradecimiento mientras la tía se alejaba. Luego cambió de dirección y se dirigió a la oficina, a la que nunca había ido desde que se mudó a la granja el día anterior. Sin embargo, solo dio unos pocos pasos antes de que la voz emocionada de su amiga, que la había alcanzado apresuradamente, la detuviera. Rose, hace mucho calor, te acompañaré y sostendré el paraguas. ¿Por qué todo el mundo me trata como si fuera una niña? No es eso, Rose, soy responsable de cuidarte. Además, te impidió no dejarte ir a ningún lado sola, por ahora. Apenas he llegado a la granja y ya parece que Dean ha comprado tu lealtad. Dean no me compró, Rose, aunque me encantaría que ella me comprara y también me propusiera matrimonio. La propuesta de matrimonio de Dean no era algo trivial para ser mencionado de manera tan casual, y Rose le dirigió a su amiga una mirada seria, tratando de contener su entusiasmo antes de que se girara. Ya basta, estás yendo demasiado lejos. Dean no es alguien con quien se pueda jugar. Pero ¿por qué me regañas, Rose? Espérame, déjame acompañarte. No tienes que seguirme, vete a casa ahora. Lo siento, Kun Rose, no te enojes, déjame acompañarte, por favor. Dean no está en la oficina, ¿verdad? No hay nadie aquí. Pero la tía Chan me dijo que estaría aquí. Hemos venido al lugar equivocado. No parece que hayamos cometido un error. Rose, el cartel de la oficina de la granja está claramente visible. ¿Quieres que le pregunte a alguien? Rose observó el lugar. Parecía que habían ido allí en vano, pues el dueño de la finca con quien querían tratar un asunto importante no estaba allí. Y lo que es peor, no había nadie cerca para preguntar direcciones. Su amiga entonces decidió explorar los alrededores. Preguntaré a alguien, espera aquí. Rose, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Me conoces? La joven de rostro bonito le preguntó al hombre mayor, que se le acercó mientras esperaba en la entrada de la oficina. Habían pasado unos 5 minutos desde que su amiga se había ido, pero todavía no había regresado. Por suerte apareció un trabajador del campo, salvándola de tener que esperar indefinidamente sin saber qué hacer. Mi nombre es Cla, soy el jefe de los trabajadores de la granja. Te conozco porque Dean nos informó de tu presencia. Aquí todos saben quién eres. Pero aún no he conocido al señor Cla ni a los demás trabajadores de la granja. Dean nos dijo que sería fácil reconocerte porque eres muy hermosa. Cualquier trabajador que te viera sabría inmediatamente quién eres. En lugar de dar instrucciones tan curiosas, Dean podría haberla presentado directamente a los trabajadores de la granja. Esto habría evitado que el señor Cla pensara que ella era engreída o demasiado segura de sí misma. Pero Kun Rose, viniste a buscar a Dean, ¿verdad? Sí, ¿dónde está ella ahora? Ella acaba de irse no hace mucho con mi hija. Dean no va a almorzar en casa, ya pasó la hora del almuerzo. No te preocupes, Rose, probablemente almorzará con mi hija y luego seguirá trabajando. Se conocen desde hace muchos años. Mi hija ha estado cuidando a Dean durante tanto tiempo que ya sabe exactamente lo que necesita, incluso sin que ella se lo diga. Pero escuchar que Dean y esa chica eran tan cercanas y se entendían tan bien, algo que ella ni siquiera quería saber, hizo que el gráfico cayera en picado, junto con su humor, así que se volvió irritable. Si se entienden tan bien, Dean debería pedirle a esa chica que se case con ella. ¿Qué pasa, Rose? ¿Estás cenando sola? Dean aún no ha regresado. Ella salió con un asistente desde la hora del almuerzo. Quiero decir, Dean salió a ocuparse de algunos asuntos importantes y terminó sin volver a casa. Está bien, pero no tienes que preocuparte por mí. No soy la dueña de la casa, solo estoy aquí como invitada. Guayo miró a Rose, quien parecía estar de mal humor. Tal vez tenía algo que ver con el problema que Dean había causado en la mañana, cuando le pidió a una mujer que se casara con ella sin darle ninguna explicación. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye.